¿Qué tal, niñas y niños de sexto grado A y B? Les saluda el profesor César Enoc, su profesor de matemáticas. En estos 15 días vamos a trabajar siempre con la unidad del volumen. En la clase anterior estuvimos trabajando las conversiones de unidades de volumen y su relación con las medidas de capacidad. Entonces, en esta guía de trabajo vamos a trabajar el tema del volumen de prismas y pirámides. ¿Cuáles son los dos indicadores de logro? Es decir, lo que nosotros, maestros, en este caso, yo quiero que ustedes logren en este proceso de aprendizaje. Primero es que sepan o que aprendan a calcular el volumen de prismas y pirámides. Segundo, que resuelvan situaciones, en diferentes contextos relacionadas al cálculo del volumen de prismas y pirámides. Recordemos que el volumen es todo aquel espacio que tiene un cuerpo, este espacio vacío que tiene un cuerpo. Y ya sabemos que los cuerpos tienen diferentes formas. Hoy vamos a ver la forma de la prisma, de un cubo y de una pirámide, que yo estoy seguro ustedes ya lo han visto muy bien. Pero antes quiero que analicemos este problema. Don Alberto coordina el transporte de productos desde una fábrica de alimentos hacia los supermercados. Hoy se deben despachar 100 cajas de 60 centímetros de ancho, 80 centímetros de largo y 50 centímetros de alto cada una. Son las tres dimensiones que tiene una caja. Por eso es que desde que ustedes notan que tienen una medida de 3 dimensiones, inmediatamente usted piensa que se trata del volumen, porque el volumen siempre trabaja con 3 dimensiones: ancho, largo y alto. ¿Cómo puede saber don Alberto qué capacidad necesita para ese despacho? Pregunto. ¿Considera que se pueden poner en cubos de 1 centímetro en cada uno? ¿Verdad? ¿Cuántos cubos caben en el fondo de cada uno? ¿Cuántos pisos de esos cubitos se llenaría de cada caja? Imaginémonos que 1 centímetro cúbico es un cubito pequeñito que en sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto, mide 1 centímetro cúbico. Entonces, ¿cuántos de esos cubitos alcanzarían en esa caja que tiene 60 centímetros de ancho, 80 centímetros de largo y 50 centímetros de largo? Si lo sabemos, pregunto entonces cuál sería el volumen de cada caja, expresada siempre en centímetros cúbicos, porque la medida de la caja está en centímetros. ¿Cuál sería? Quiero que tratemos de pensar antes de investigar, de preguntar, que ustedes mismos traten de analizar el problema y puedan dar respuesta al mismo. Una vez hagan esto, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero les recuerdo, le vuelvo a repetir, trate de hacerlo usted mismo, sin ayuda de nadie. Es muy importante para nosotros que ustedes piensen. Pongamos esa mentecita a trabajar, a pensar, a analizar, porque si no, entonces no vamos a lograr el aprendizaje que nosotros estamos esperando. No importa que se equivoque, no importa, porque en la equivocación también aprendemos. Lo importante es que usted haga ese ejercicio de pensar y de analizar cómo puedo resolver esta situación. Ahora, muy bien. Entonces, ya sabemos nosotros que tenemos acá esta figura que aparece acá, ¿verdad? Que ya nosotros ya sabemos que es un cubo, porque todos sus lados miden iguales, el ancho, el largo y la altura tienen la misma medida, se llama cubo, es muy parecida a la prisma, pero el cubo, las tres dimensiones de él tienen la misma medida. ¿Cómo encuentro el volumen de un cubo? Fácilmente multiplico su altura, su base o su ancho y su largo, nada más. Aquí tenemos, miren, ancho o base y por altura o largo, ¿verdad? Aquí tenemos, como los tres miden lo mismo, solo multiplicamos sus 3 dimensiones. Altura, ¿verdad? Aquí tenemos el ancho, aquí puede ser la base, puede llamarle largo. Sus 3 dimensiones se multiplican entre sí. Fijémonos en el ejemplo. Podemos calcular el volumen de un cubo que tiene estas medidas. 5 centímetros como medida de la base, ¿verdad? Si yo les digo, desde un momento que yo les diga, un cubo que tiene 5 centímetros de medida, como es cubo, sus 3 dimensiones miden lo mismo. Entonces ustedes dicen, volumen va a ser igual a 5 por 5 por 5. Al multiplicar 3 veces sus dimensiones nos da 125
centímetros cúbicos. Recuerden muy bien esto. El área, las medidas son unidades cuadradas. El volumen son 3 dimensiones, por lo tanto sus unidades son cúbicas, es decir, elevadas a la 3. Este es el caso del cubo. Fíjense, 3 dimensiones. 3 dimensiones se multiplican entre sí, 5 por 5 por 5. Si fuera un cubo que tuviera 8 centímetros cúbicos, 8 centímetros, perdón, ya sabemos 8 por 8 por 8. Si tuviera 6 centímetros sus medidas, 6 por 6 por 6. Ok, entonces estamos claros cómo se calcula el volumen de un cubo. Ahora de una pirámide, de una prisma, perdón. Recuerden que la prisma se clasifican de acuerdo a su base. Ok, esto es muy importante. En este caso, la base de esta prisma es un cuadrado. Tengo que calcular primero el área de la base por la altura, en el caso de las prismas. El área de la base por la altura. Como la base es un rectángulo, multiplico. Ya saben que el área de la base de un rectángulo es base por altura o largo por ancho. Entonces, el largo por ancho es 3 y 5. Entonces, multiplico 3 por 5. Luego le voy a multiplicar la altura. En este caso es la altura, que es 12 decímetros. Si multiplico el área de la base, que es largo por ancho, es decir, 3 por 5, por la altura me da 180 decímetros cúbicos. Repito, el área de la prisma, primero hay que identificar cuál es la base. En este caso la base es un rectángulo y el área de la base es largo por ancho. Pero hay prismas que tienen base triangular. Entonces, con una base triangular voy a multiplicar largo por ancho. No, ya saben que un triángulo, para encontrar el área de un triángulo, se multiplica base por altura dividido entre 2. ¿Okay? Vamos a más adelante a ver algunos ejercicios sobre eso. Y luego tenemos el volumen de una pirámide, que está dada por la siguiente fórmula. El área de la base por la altura dividida entre 3. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una pirámide. Ya saben ustedes que una pirámide es fácil de identificar porque la pirámide tiene una cúspide. ¿Y por qué se divide entre 3? Bueno, se divide entre 3 porque lo que alcanza en una prisma de las mismas medidas alcanza en la tercera parte de una pirámide. En este caso tenemos una pirámide cuadrada. Como es una pirámide cuadrada, ya saben que el área de la base, aquí lo represento con A sub B, área de la base, como es un cuadrado, solo se multiplican lado por lado, en este caso 15 por 15, me da 225 centímetros cuadrados porque es área. Ok, ahora yo ya tengo el área de esa base. ¿Qué voy a hacer? Dice aquí la fórmula que ya tengo el área de la base, que es 225, ahora lo voy a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura de esta pirámide? 30 centímetros. Ok, entonces hago la multiplicación. 225, que es el área, por la altura, que es 30, y luego lo divido entre 3. Esta multiplicación de 225 por 30 lo divido entre 3. Y me da como resultado 2.250 centímetros cúbicos. Ahí tenemos cómo calculamos el volumen de una pirámide. Vamos a ver aquí algunos ejercicios. Aquí todos estos son cubos, por lo tanto sus 3 dimensiones, altura, largo y ancho, miden lo mismo. Ya sabemos cómo podemos calcular eso. Ahora aquí ven, muy importante, fíjense bien. Aquí tengo prismas que tienen diferentes bases. Esta base de esta prisma, por ejemplo, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un polígono. Fíjense bien, la base es un polígono. Entonces, para poder encontrar el área de la base, primero ya acuérdense que como es un polígono, el área de la base se encuentra multiplicando el perímetro por la apotema dividida entre 2. Repito, para encontrar el área de la base multiplico perímetro por apotema entre 2. Una vez yo encuentre el área de esta base, lo voy a multiplicar por la altura
de esta prisma, que es 5 centímetros, y eso me va a determinar el volumen. Otro ejemplo, aquí tengo otro pentágono, es un polígono, encuentro el área de la base de este, una vez encuentre el área de la base lo multiplico por su altura y esto me va a dar el volumen. Aquí tenemos en el caso de las pirámides, esta es una pirámide rectangular. Ya acá, pues ya me dio el área de la base de un solo, ¿verdad? El ejercicio ya me lo dio de un solo, que es 900 milímetros cuadrados. Voy a multiplicar esta área de la base por la altura, que es 12. ¿Y qué más falta? Dividirla, luego ese resultado, entre 3, porque es una pirámide. Acá tenemos otra pirámide rectangular, ya nos dio el área de la base, que es 720, lo voy a multiplicar por la altura, y ese producto lo voy a dividir entre ¿cuánto? Lo voy a dividir entre 3. Aquí tengo algunos problemas que vamos a resolver. Primero dice, un frasco en forma piramidal de perfume tiene 9 centímetros de altura. Si su base es un octágono regular de 2,5 centímetros de cada lado y 3 centímetros de apotema, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el procedimiento que voy a hacer aquí? Primero identificar el área de la base, ya sé que es un polígono, que es un octágono. Voy a identificar primero cuánto es el área de esa base y luego lo voy a multiplicar por la altura. A ese producto lo voy a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque es una pirámide. Luego tenemos una tina en forma rectangular. Ya sabemos que como es una tina en forma rectangular, es una prisma que tiene 3 dimensiones: largo 150 centímetros, ancho 60 centímetros y largo 50 centímetros. Como nos están dando ya las 3 dimensiones, solo las multiplicamos entre sí, ya sabemos que ese es el resultado del volumen, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿cuántos litros caben en la tina? Entonces significa que voy a hacer una vez yo encuentro el volumen de esta tina, voy a hacer una conversión entre los centímetros cúbicos que me dé como resultado del volumen a litros, porque me están pidiendo cuántos litros tiene. En la clase que vamos a tener en la plataforma vamos a tener una videoconferencia, ahí voy a explicar algunos ejercicios de prismas sobre todo y de pirámides con bases que no sean cuadradas o rectangulares. Más abajo en la guía aparece un indicador de logro, es decir, algunas cosas, indicadores que ustedes han logrado. Si ustedes lo han logrado, ustedes lo entendieron perfectamente, marco una X donde dice lo logré. Si yo creo que más o menos entendí, pero aún me falta algo, necesito mejorar. Pero si yo definitivamente no entendí, voy a poner no lo logré. Es muy importante que sean sinceros, porque esto le permite al profesor darse cuenta más o menos si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿verdad? Desde la información que ustedes nos puedan brindar a nosotros. Esto no tiene ningún valor más que solo responder. El valor lo tiene la guía que les estamos enviando, que tiene un valor de 5 puntos. Solo por enviarla ya tiene un valor de 5 puntos. Y el día lunes 10 de agosto habrá una prueba sobre este tema en Classroom, la cual tendrá un valor de 15 puntos.